en el living. Elvio Urbieta Guía, buenas tardes, buen mediodía, gracias por venir. ¿Cómo anda usted? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. ¿Le gusta el nombre Urbieto o no tanto? Porque no es un nombre tan conocido, ¿vio? Por eso... Sí, mi abuelo se llamaba así, Urbieto Scioli. Ajá. Él vino de Italia, no vino de Italia, pero es un nombre italiano de un pueblo de Italia, y los más allegados, los más conocidos, me dicen todos Urbieto ya. Ajá. Al principio, cuando uno era chico, por ahí renegaba de estas cosas, ¿no es cierto? Claro, porque, sí. Por ahí hay gente por ahí el segundo nombre no le gusta o algo, entonces... Pero con el correr del tiempo uno lo va asumiendo y le va gustando, y bueno, y es un sello distintivo, ¿no es cierto? Hay algo que seguramente no creo que haya otro Urbieto en la Argentina, o por lo menos yo no tengo conocimiento. Claro, no es un Juan Carlos o... Sí. Así que bueno, pero todos los allegados me llaman por mi segundo nombre. Muchos en la federación me llaman también por mi segundo nombre. Así que bueno, es un sello y no me molesta absolutamente para nada. Totalmente. Bueno, Elvio, con muchas actividades, ayer lo vimos aquí en Paraná, justamente en el Centro Provincial de Convenciones, donde se ha presentado este Congreso Internacional del Maíz, que es el segundo que se hace. Se hizo el primero en la provincia de Córdoba y ahora somos nosotros, vamos a ser anfitriones en el mes de septiembre de este cultivo tan importante, donde no somos, tengo entendido, los principales productores, estamos bastante lejos, creo que quintos o sextos a nivel país, pero sí los principales procesadores. Bueno, creo que ahí está el desafío y la ventaja. O sea, no solamente este Congreso Internacional de Maíz tiene una importancia para ir actualizando todo lo que es nuevo en el cultivo, en materiales, en genética, todo lo demás, sino que nosotros lo tenemos que tomar, es el segundo. El año pasado estuvimos en Córdoba, estuve participando en el de Córdoba, este año es en Entre Ríos. Lo que tenemos que tomar como una ventaja y como un plus es lo que vos acabas de decir, ¿no es cierto? Creo que somos quinto con el 5% de producción. La mayoría de lo que se transforma en carne, donde hay una fuerte impronta en eso, sobre todo con lo que es la industria avícola, tenemos el 5% de producción. Es eso lo que tenemos que buscar hoy como una ventaja, y para mostrar hacia afuera, para ver lo que es la fuerza que puede tener Entre Ríos en transformación. No solamente en la parte avícola, hay una industria de todo lo que es porcino que viene creciendo, más todo lo que es la ganadería. ¿Y por qué digo que tenemos que mostrarlo y tiene que ser una cuestión que tenemos que poner a nivel país también? Hay una concentración muy importante en todo lo que es la agricultura. Y una manera de sostener al pequeño y mediano productor es esto, con la chacra mixta, con el agregado de valor, como es la zona de Crespo, tan pujante, zona de la costa del Uruguay, donde la agricultura ha hecho que muchos productores se sostengan, ¿no es cierto? Claro. Hoy por hoy esta concentración, esta fuerte concentración que hay, si no buscamos diversificar las producciones de alguna manera, cuando pasa un año como el que pasó, un año para olvidar, con números en rojo y donde fue una de las peores sequías, ese productor que se dedica pura y exclusivamente a la agricultura, ¿no es cierto?, muchas veces queda relegado y tiene que pasar a ser un rentista. Entonces, más allá de las actualizaciones técnicas y todo lo que va a haber y lo que va a mostrar el país, y la sustentabilidad, que es una palabra que hoy ya hace bastante que viene, pero cada vez con más fuerza. La Unión Europea viene marcando esta agenda fuertemente con esto. El maíz es parte de la sustentabilidad de los sistemas. Claro, esto que tiene que ver también, ¿no?, de la huella de carbono, ¿no? Y también la erosión de nuestros suelos. Creo que el maíz es muy importante para eso. Exactamente, la huella de carbono, la erosión de nuestros suelos, el lugar donde, como lo decía ayer Pedro Viñó, el presidente, decía el lugar donde estamos, donde la huella nuestra es muy positiva, la huella de carbono. Más allá de todas estas cosas, creo que tenemos que hacer valorar esta cultura, esta impronta del trabajo en esa chacra mixta, donde los productores son avícolas, o tienen huevos, o tienen cerdos, o un feedlot, y de esa manera ese pequeño productor que nosotros representamos desde la Federación Agraria puede encontrar, por supuesto que también de la mano del gobierno que ayude con una visión y con una cuestión estratégica para poder sostener eso, ver cómo podemos seguir manteniendo ese entramado social,
que hoy, vuelvo a decir, está muy, muy resentido por esta concentración cada vez más grande. Esta competencia Donde de los por ahí, campos agrícolas. en épocas cuando pasa una crisis climática como el tema de la sequía, el que logra sobrevivir por ahí es el más grande, ¿no? Van desapareciendo los chicos. Sí, lamentablemente sí, nuestros productores están pasando a ser muchos de nuestros productores rentistas, ¿no es cierto? No es lo que queremos. Hay también una cuestión de políticas económicas y macroeconómicas que llevan a esto, falta de financiamiento. Yo siempre digo la misma tontería, pero cada vez es más cierta, que banco es aquel que te da el paraguas cuando está soleado y te lo quita cuando llueve. Muchas veces cuando nuestros productores necesitan esa mano, no están. Si no hubiera un sistema cooperativo fuerte en la provincia de Entre Ríos, sería mucho peor esta sangría silenciosa de productores, y ahí es donde lo atamos un poco, ¿no es cierto?, con este Congreso del Maíz, donde seguramente vamos a tener, no la Federación Agraria, sino las cooperativas que representa la Federación Agraria, alguna injerencia para poder presentar estos modelos que te decía, que pueden llegar a ser, o son, y ya es una prueba concreta, Crespo, vuelvo a decir, toda la costa del Uruguay, la manera de que ese pequeño productor pueda llegar a transformar sus granos y pueda seguir siendo productor en esta chacra mixta que hace muchos años Federación Agraria viene hablando, y se necesitan políticas públicas activas para fomentar estas cosas, ¿no es cierto? Claro, justamente a eso iba, ¿no? ¿Qué hace falta para que se produzca más maíz aquí en la provincia de Entre Ríos? No sé bien años anteriores, ¿estábamos mejor, fuimos bajando, subiendo en esta tabla? No, se va manteniendo estable y se va creciendo, ¿no es cierto? Por supuesto que hay que crecer mucho más aún. Tengamos en cuenta que Entre Ríos es un ambiente muy diverso. Hoy, con algunos materiales genéticos nuevos, se puede hacer maíz en otra zona. Antes la zona era una zona muy, muy chiquita de lo que era Victoria, Diamante, en los suelos de Gualeguay, los suelos más fértiles. Bueno, después con la genética y todo lo demás se han empezado a cambiar un poco, y la transformación también tiene que ver, ¿no es cierto? Porque, a ver, producir en el centro de la provincia maíz con los fletes que tenemos y todo lo demás, muchas veces no es rentable porque te lleva todo lo que es los costos, ¿no es cierto? Bueno, hoy toda esta transformación en carnes, en granos, en carne avícola o huevos ha hecho que haya cambiado un poco. Hace falta en políticas públicas estabilidad, un norte claro, ¿no es cierto? Y ver cómo se puede crecer. La provincia y las entidades estaban trabajando ya en esto hace un tiempo atrás, en lo que se llamaba el maíz entrerriano, junto con la bolsa. Esto con la pandemia, todo quedó medio parado, todo esto. Bueno, habrá que, con este impulso de este Congreso, retomar esta agenda de cara al gobierno que venga, sea del color que sea, pero fundamentalmente para que el productor produzca y se vuelque a uno, tiene que haber condiciones claras. ¿Cuándo se empieza? Eso es algo fundamental, ¿no? Que no sea 4 años o 2 años, y cuando hay un cambio legislativo, un cambio general de gobierno, como va a suceder ahora, con una continuidad o no, habrá que ver a nivel provincial y nacional, que cambie las reglas de juego, ¿no? El campo necesita políticas a largo plazo, por más que cambie un gobierno, que siga. Sí, tal cual, y una de las cosas que ha jugado en su momento en detrimento o a favor de la producción tanto de maíz como de trigo, como de sorgo, como cualquiera de los cultivos alternativos aparte de la soja, es el tema de las retenciones, ¿no es cierto? Claro. Retenciones que muchas veces hacen que no se pueda producir, por lo que te decía anteriormente. No es lo mismo producir a 100 kilómetros del puerto que a 500 kilómetros del puerto. O sea, hace unos años atrás, venir con un camión de maíz de Salta, te quedaba el chasis solo, el acoplado se iba en flete. Entonces, evidentemente, nadie quiere producir en esas condiciones. Entonces, tenemos que buscar ese justo equilibrio, pero no solamente por la producción de maíz, sino por lo que te decía anteriormente, este arraigo que puede venir a través de poder transformar. Para eso tiene que haber reglas de juego claras, tiene que haber nortes claros, y esperemos que el próximo gobierno, sea quien sea, realmente empiece a pensar en esto, empiece a pensar. Tiene que haber, como vos decías perfectamente, una política a mediano y largo plazo,
donde no se tienen que cambiar las reglas de juego, donde tiene que haber una estabilidad. Después discutimos la estabilidad macroeconómica y todas estas cuestiones, pero sí, para que haya una agricultura con agricultores, como decimos los federados, ¿no es cierto?, tenemos que saber a dónde queremos ir. Ningún viento es favorable si no sabemos hacia dónde navegamos, y esto es lo que muchas veces nos pasa. Muchos de los candidatos, o te diría el total de los candidatos hoy, hablan solamente del tema de retenciones, que es importante, que hay que discutirlo, que hay que tener un norte, sí, pero también tenemos que ver qué hacemos con la carne, con las exportaciones, si cerramos o no cerramos las exportaciones, qué vamos a hacer con el trigo, o sea, cuánto vamos a tener retenciones. Hay un montón de políticas y sobre todo lo que te decía anteriormente, poner y decir, esta es la cadena del maíz, la cadena aviar, la cadena porcina, que quiero de alguna manera fomentar, y ahí tienen que estar las políticas activas. Créditos blandos, tiene que estar el Estado presente, tiene que haber una cuestión público y privada. Es difícil, no sé si es difícil, pero hace muchos años que pregonamos y decimos que el campo es el motor, que el campo es la salida, pero cuando vamos a los bifes no aparece el poncho, como quien dice, o sea, el poncho no aparece esa política activa que diga, y no hablo de un gobierno en particular, hablo de varios gobiernos que vienen hablando mucho del campo, pero solamente en la campaña se discute el tema de retención. Claro, en las campañas, ¿no?, de los diferentes partidos, ¿se habla realmente del campo? ¿Hay propuestas? Seguramente usted habrá tenido posibilidad de reunirse o por lo menos escuchar propuestas de todos o casi todos. ¿Hay políticas concretas, propuestas concretas, proyectos? Mirá, nosotros todavía ahora nos vamos a reunir en la provincia de Entre Ríos después de las PASO, ¿no es cierto?, con los candidatos a gobernador, seguramente desde Federación Agraria tenemos ahora los primeros días de septiembre una reunión para la puesta a punto, qué es lo que necesita la provincia de Entre Ríos, más allá de los caminos rurales que son una cuenta pendiente de todos los gobiernos, qué necesita la provincia de Entre Ríos para poder dar ese salto que necesitamos, y también lo vamos a hacer con los candidatos a gobernador, a presidente, donde tenemos desde Federación Agraria hecho todo, donde tenemos que hablar desde ley de arrendamiento, tenemos que hablar de esta que te decía, la diversificación, qué vamos a hacer con las economías regionales, porque las economías regionales son una gran parte de la provincia de Entre Ríos, el arroz, la citricultura. Claro. La citricultura es una muestra clara también de lo que es el arraigo. Es una de las pocas producciones en la provincia de Entre Ríos que todavía frena esa sangría silenciosa de pequeños productores y de hijos de productores. Se quedan ahí. Bueno, todas estas cosas las vamos a charlar. Hoy por hoy, a grandes rasgos, los candidatos que dicen que el campo es el motor, que el campo es la salida, como ha sido durante muchos años, desde la crisis del 2001 hasta la fecha y antes también, y se habla y se discute solamente como un tema fundamental las retenciones. Hay que discutirlo, sí. ¿Cuál es? ¿Es gradual? ¿No es gradual? ¿Es de en cero? Pero no solamente eso va a ser lo que vaya a salvar más productores o menos productores. Estamos hablando de una concentración feroz. ¿Cómo hacemos para frenar esta concentración? ¿Cómo hacemos para que nuestros productores sigan siendo productores y no rentistas? Entonces, estas son las cosas que habrá que discutir y habrá que ver, y ojalá que no solamente nos quedemos en los dichos de que somos los mejores, sino que vayamos a los hechos y de alguna manera pongamos un norte a mediano y largo plazo. Hoy la agenda, y ahí hacemos una mea culpa desde las entidades, la agenda es la coyuntura. Hay que salir con un sifón a apagar los incendios. Por las emergencias, porque hay que discutir la ley de emergencia, una ley de emergencia que está obsoleta, que es vieja, que no le sirve a nuestros productores, que llega tarde y mal. Hay que discutir la ley de arrendamiento. Nos pondremos de acuerdo, no sé si nos vamos a poner de acuerdo, pero si no, todos los problemas que tenemos no los empezamos a hablar o a charlar, va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo. Y así podemos hablar de ley de semilla, tenemos que hablar de una ley de incentivo para las economías regionales, qué vamos a hacer con las retenciones, pero no solamente a la agricultura tradicional, a la soja, al maíz, sino también a las economías regionales. Subimos las retenciones, sacamos lechería, otra cuenta pendiente, 9% de retenciones. Entonces,
ahí tenemos que ver cómo hacemos con el gobierno que venga provincial y nacional, buscar cuáles son los caminos que podemos transitar juntos, poner ese norte y empezar a caminar. Claro. Bueno, ayer el propio Bailo por ahí reconocía que estamos muy atrasados en el tema del riego, ¿no? Teniendo en cuenta ahora que esto con el cambio climático también, y en esa cuestión estamos bastante complicados, y ahí sí o sí tiene que haber algún tipo de incentivo o intervención del Estado. Tiene que ver mucho con esto que vos decís, que tiene que ver con el incentivo del Estado, pero también tiene que ver con la forma de producir. El 70% de la agricultura en la provincia de Entre Ríos y en la Argentina se hace en campo alquilado. Entonces, ¿cómo hago yo para invertir no se puede, claro, en un lugar donde no sé, porque no tengo un contrato de arrendamiento a largo plazo, a mediano plazo? Es como alquilar una casa con un contrato medio provisorio. Entonces, es difícil por ahí, pero creo que son cosas que hay que empezar a discutir, que hay que empezar a plantear. Ver, por ejemplo, en la citricultura hay una parte que se hizo con riego en su momento, cuando se hizo con una plata del PROSAP, que estuvieron trabajando la FECIER y la Federación Agraria y la Asociación de Citricultores de Villa Rosario, donde tuvo una buena aceptación. Bueno, habrá que ver y pensar y agudizar el ingenio cuáles son los lugares donde tenemos que hacer. El arroz en la provincia de Entre Ríos, ya hoy, a riego profundo, a pozo profundo, perdón, con el costo de la energía, combustible o eléctrica, está mutando y se está yendo para Corrientes, se está yendo para el norte a represa. Hay problemas también porque las represas no han podido llenarse. Así que hay muchísimas cosas por discutir, que algunas se hacen, se van trabajando, hay buenas intenciones desde las entidades, por ahí desde los gobiernos, pero no nos hemos puesto en claro hacia dónde queremos ir y no podemos, el que mucho abarca poco aprieta. Hay que empezar puntualmente con alguna de las cosas. Creo que esto puede ser un puntapié inicial el maíz, creo que puede ser el tema de la agricultura, de las economías regionales. Tenemos que ver qué hacemos con la ganadería. Claro, Ganadería que hace un par de meses o un año y medio, un poco más atrás, se cerraron las exportaciones, se quedaron 7 cortes adentro, trae todo un problema, bueno, estas cosas no tienen que suceder. Algo interesante que se hizo no fueron las capacitaciones ganaderas. Creo que eso por parte de la provincia fue interesante, que creo que tuvo el acompañamiento también por parte de ustedes, ¿no? Sí, tuvo el acompañamiento de la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa, donde estamos las 3 entidades, FARER, Federación Agraria y lo que es FEDECO, que sería lo que es CONINAGRO. Ha tenido una buena repercusión. Hemos buscado, ha venido mucha gente joven, nueva, que hay mucho por hacer, muchísimo por hacer, y solamente no alcanza con las capacitaciones, sino lo que te decía anteriormente, ¿no es cierto? Reglas claras de juego, esto es el juego, muchacho, a jugar, pero es como un partido de fútbol, o sea, vos sabés que las reglas son estas. Después si vos querés jugar o no querés jugar, si sos mejor o sos peor, son distintas cosas. Claro. Tenemos que hacer un esfuerzo, los gobiernos provinciales y nacionales, para parar esa sangría silenciosa de pequeños productores que pasan a ser rentistas porque es uno de los pocos países del mundo que tenés un torno y no te conviene usarlo, te conviene alquilarlo. ¿No es cierto? Entonces tenemos que buscar de qué manera. Yo lo hablaba con la gente, el nuevo presidente del INTA, Jorge Bonanovich, hablábamos del tema de si venís vos a producir en un campo que te quedó de tu padre, ¿qué es lo que vos podés hacer? Pero no para hacer plata ni para hacerte multimillonario, para vivir, para poder. Tenemos que ver qué hacemos con los jóvenes. O sea, hoy los jóvenes no tienen una sucesión indivisa, no pueden comprarle el campo a los hermanos porque no hay un crédito acorde para esas cosas. Antes un pequeño productor podía comprar campo, hoy eso es imposible, lo único que hace el pequeño productor es arrendarlo o venderlo directamente. Y no hablamos de productores de grandes hectáreas, un productor, ¿no es cierto?,
que quiere comprar a sus hermanas o a su hermano, porque no, la unidad productiva no sostiene a 4 hermanos o 5 como eran antes, Claro. sino que a uno, y que ese pueda comprar a los hermanos. No tenemos un crédito, no tenemos una sucesión indivisa bien armada para poder hacerlo. No tenemos un incentivo Claro, para porque que los pasa jóvenes mucho produzcan. eso, ¿no? Por ejemplo, fallece el padre y se desarma cual. todas esas pocas hectáreas en diferentes manos y la única solución es cada uno vende lo suyo y se va a la ciudad. Tal porque cual. ya no sirve producir Ha 2 o pasado 3 o 10 muchísimo hectáreas. en la zona de Chilcas, en la zona de Don Cristóbal, en zonas donde había Sí, mucha sí, sí. población rural, de los padres que mandaron a sus hijos a estudiar todo, pero hoy se subdivide eso y realmente cada vez es más difícil. Mucha gente vende, el hermano que queda produciendo no tiene las condiciones para poderlo comprar, esto es un problema. El tema de la juventud, o sea, ¿qué incentivo yo le doy a un joven, impositivamente hablando, para que pueda empezar a producir? Para que se destete. En otros países esto existe, ¿no? En otros países existe, en otros países hay reglas de juego claras. Nosotros tenemos una ventaja que tenemos una diversidad de producciones que es difícil que muchos países las tengan. Tenemos arroz, tenemos cítricos dulces, tenemos uva, tenemos tabaco, tenemos enorme cantidad de ambientes para producir, ¿no es cierto? Argentina tiene un potencial enorme y esto lo escuchamos, y vuelvo a decir lo que dije anteriormente, de todos los políticos. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho, o sea, yo lo puedo ventear al aire y decir somos los mejores, pero nos falta esto, pegar ese salto, ponernos de acuerdo y que haya esos incentivos, esa claridad, esas reglas de juego y discutir las cosas, no ponernos colorados, sentarnos a discutir. Acá hay que discutir. Y yo sé que cuando digo ley de arrendamiento, muchos dicen, no hay que meterse. Sí, hay que discutirla. Después si nos ponemos de acuerdo o no, son 5 pesos aparte. Claro. Ley de semilla, discutámosla. Y ahí pondremos cada uno por qué tiene que haber soberanía tecnológica, por qué deberemos no pagar la regalía extendida o pequeños y medianos productores que queden afuera, cuáles son los incentivos. Hay que discutirlo y bueno, no es fácil porque muchas veces nos es difícil ponernos de acuerdo entre las entidades también. Sí. Pero creo que es la única Claro. manera que salgamos de los problemas que tenemos, ¿no es cierto? Y No otra podemos- situación que está pasando, Elvio, ya se tiene que ir en un ratito, es esto que quizás son casos menores, pero también para tenerlo en cuenta, ¿no? Por ahí el crecimiento de algunas ciudades y hay mucha gente que le queda el campo muy cerca, el tema de la planificación, ¿no? Creo que sucede mucho sobre la ruta número 11, que Esto hay es muchos loteos nuevos. Es un tema, hasta el INTA creo que quedó medio ahí en el medio y hay lugares que no se puede fumigar. También es una cuestión a discutir. Bueno, ayer lo hablábamos también con la gente del INTA, donde hay una muy buena visión en esto. Tenemos que empezar a trabajar en el ordenamiento territorial, Claro, ¿no es esa cierto? es la- Un sí, sí, ordenamiento sí. territorial. No se puede seguir trabajando los campos de manera, hablando por ejemplo de lo que es curva de nivel, de manera independiente. Hay que empezar a trabajar en cuenca, a ver cómo se trabajan las cuencas completas, no solamente por el tema de la erosión hídrica que puede llegar a tener el campo, sino lo que pasa con los caminos también, cómo se maneja eso. Hay mucho que hacer. Esto es parte de la sustentabilidad que te hablaba anteriormente. Hoy la Unión Europea ha puesto algunas trabas arancelarias que van a complicar a la provincia, a la Argentina en realidad, con todo lo que es la deforestación cero. Pero no porque se deforeste o no se deforeste, sino porque tiene que haber una trazabilidad, tiene que haber un trabajo hacia atrás. O sea, todas estas cosas son cosas que hay que discutir. Este problema del ordenamiento territorial es un gran problema y un grave problema, donde siempre decimos que está primero el huevo o la gallina. Y no solamente pasa en la ruta 11, pasa la ruta entre Diamante y Crespo. Sí. Puse ese ¿cierto? ejemplo que por ahí es el más cercano aquí a Paraná, pero Tal pasa en cual. muchos lugares. Pasa en muchos Que lugares. es una zona y- productiva también por excelencia, ¿no? Y tenés Muy un buenas galpón de tierras. pollo hace 40 años y te hacen un loteo al lado porque alguien vendió y después empieza la mosca que molesta y el olor que cuando viene del norte, cuando viene del sur y empezamos con los conflictos. Esto no debería suceder, pero sucede. Y hay que discutirlo. Para eso también hay que ponerse de acuerdo, trabajar con el INTA, con la facultad, con las entidades, con municipios. Ahora hay una gran oportunidad, lo que es para de alguna manera ordenar todo lo que son las comunas. Sí, también.
Ahí hay una oportunidad para trabajar bien, para hacer las cosas bien desde el vamos, desde la génesis. Bueno, hay algunas comunas que ya se han puesto a trabajar. No estoy muy interiorizado en el tema, estoy medio alejado de eso. Habría que arrimarse más a eso para que cuando nazca una comuna sea una solución y no un problema a corto plazo. Así que tenemos muchísimas cosas que discutir, la ley de bosques, tenemos que ver las zonas rojas, cuáles son, cómo hacemos un abro, una picada. Hay muchísimas cosas que venimos trabajando desde las entidades, no es que no nos ocupamos, nos venimos ocupando de todas estas cosas. A veces los gobiernos son más permeables, a veces son menos permeables, a veces la coyuntura, como te decía, nos saca de foco, porque hoy hay que atender la urgencia. ¿La urgencia cuál es? Los productores tienen que sembrar maíz ahora, ya en agosto, septiembre, ¿no es cierto? Tenemos en algunos casos que hay problemas para conseguir urea, o sea, esto es clave. El tema del financiamiento, refinanciar las deudas, esto también es clave. ¿Cómo hacemos para inyectarle a los productores de alguna manera un dinero para poder seguir produciendo y no quedar rezagado? Bueno, estas cosas son las que la agenda del día a día por ahí nos tapa esto, que es lo urgente, nos tapa lo importante. Lo importante es discutir este país que nos incluya todo, economías regionales, pequeños productores, medianos productores, en una visión de las oportunidades están. El mundo necesita alimentos. Nosotros somos grandes productores, pero no tenemos que quedar solamente con eso. Ayer Pedro Viñó decía, el maíz tiene 4.000 usos, algo por el estilo, dijo, si yo mal no recuerdo. El tema de los biocombustibles. También. Biocombustible es algo que tenemos que discutir. El gobierno, en vez de incentivar en un combustible que no es fósil y que tiene casi un 70% menos de emisiones que un combustible fósil, ¿no es cierto? En vez de incentivar, desalentamos. Claro. Por los lobbies que hay de la caña, por el lobby petrolero del sur. Entonces, pero ahí también hay que discutir, bueno, porque en algunos países del mundo se está discutiendo, o sea, el combustible es el alimento, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, estas cosas creo que son las que nos tenemos que poner de acuerdo. Se hacen movidas a nivel nacional cuando hablamos de todo. La otra cuestión es que nos ha tenido a todo en vilo y nos hemos discutido y nos ha puesto de un lado y del otro el tema de los humedales y de las islas. Las islas en la provincia de Entre Ríos deberían ser hacia el mundo una ventaja competitiva, producir carne en un lugar natural, sin ninguna cuestión de químico, en algo que no tendríamos que tener problema, debería ser una ventaja competitiva, no un problema. Claro. Entonces, estas cosas son las que tenemos tantas cosas que por ahí inventamos problemas quizás donde no los hay, ¿no? Bueno, como que encontramos... Entonces, después tenemos la discusión de los incendios, que seguramente pero los incendios seguramente los incendios hay algunos que son intencionales, que no los hacen los productores, habrá algún productor que ha hecho las cosas mal, seguramente. Yo siempre pongo ejemplo, Paranacito, hay productores que la familia hace 100 años que produce, y producen salicacia, producen ganadería, y conviven con el medio ambiente, y saben que cuando hay ganadería no se producen los incendios porque no se junta el pasto. Bueno, estas cosas tenemos que ver de qué manera es esto, o sea, de qué manera lo vendemos de la manera. O sea, hoy Europa dice, necesitamos carne que no venga de deforestación. Perfecto, estoy de acuerdo. Ahora, no viene deforestación y tenemos un animal en la isla donde tenés pasto natural, donde tenés el agua más limpia o el agua más linda. Discutimos esto, si está la ganadería ahí, pero no discutimos que tenemos una cloaca que sale al río. Sí. No discutimos los desechos que tenemos de plástico que están contaminando todos los ríos. Entonces, hay muchísimo, y cada vez que nos entusiasmamos con esto y nos ponemos a charlar, así como te agradezco que uno pueda no solamente hablar del momento y de la coyuntura, sino de la visión. Cuando nos ponemos a hablar entre algunos apasionados de estas cosas y de ver el todo, saliendo de la coyuntura, hay muchísimos temas que tratar. Totalmente. Y muchísimas cosas que podemos hacer entre lo público y lo privado. ¿Qué es lo que necesitamos?
pensar en una Argentina en grande, pensar cómo podemos hacer para que los pueblos del interior sigan viviendo y sobre todo poder empezar a producir. Por supuesto. Elvio, muchísimas gracias por la visita. No, por favor. La próxima nos preparamos el mate y hablamos más tiempo todavía. Gracias. No hay problema, justo ahora tengo otra reunión más a las 3, así que vengo con los Perfecto. horarios complicados, pero te agradezco de todo corazón porque uno se puede explayar y puede de alguna manera mostrar la visión que tenemos de Federación Agraria. Nuestro único objetivo es tratar de salvar a los pequeños y medianos productores o productores en su conjunto. Que nunca hay que perder ese foco, ¿no? Como Y que a ahí veces tenemos que estar. yo tengo esa sensación, Elvio, ¿no? Que por ahí algunos se desvían un poco de ese foco, ¿no? De la Federación Agraria defiende al pequeño y mediano productor, siempre. Sí, siempre tratamos de defender, más allá de pequeños y medianos productores que realmente tengan la producción como forma de vida, no como unidad de negocio. Claro. Ese productor que tiene la producción como una forma de vida, que hay muchísimos en la provincia de Entre Ríos cuando transitamos cualquier camino, ese productor es que nosotros tenemos que tener ahí, y el que lo tiene como unidad de negocio y se podrá defender solo. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos para sostener ese entramado social. Por supuesto. Elvio, muchas gracias. No, gracias Nosotros nos vamos rápidamente a una pequeña pausa y ya venimos con la última parte de Sobremesa 6. Searching for your perfect, perfect. Good too good to be true.